Amado Dios, creador de los cielos y la tierra, hoy te damos gracias por el sol, esa luz radiante que cada día nos recuerda tu grandeza y tu provisión constante. Tú, en tu sabiduría infinita, lo colocaste en el cielo para iluminar nuestras vidas, calentar la tierra y sostener la creación con su energía. Señor, gracias por la belleza de sus amaneceres y atardeceres que nos hablan de tu amor y de tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias porque a través de su calor nos das la vida, nos permites sembrar y cosechar y llenas nuestro entorno de vitalidad y alegría. Te pedimos que el sol sea siempre un recordatorio de tu fidelidad, de cómo en ti podemos encontrar la luz que guía nuestros pasos y disipa las tinieblas. Así como el sol nunca falla en salir, que nuestra fe en ti permanezca constante, brillando en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús, quien es nuestra luz eterna. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 19 de noviembre. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy vamos a leer capítulos 9 y 10. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo en Damasco y en Jerusalén. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones.
Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Eneas y Dorcas. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. «Eneas», dijo Pedro, «Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama». Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba por hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: «Por favor, venga usted a Jope enseguida». Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres de Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro, el que se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldador devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por sus 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado,
tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 3 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente, apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ay, pues qué hermosura que se bautizan los primeros gentiles, las primeras personas
no judías. Y pues es por obra del Espíritu Santo, por obra del Señor y por la obediencia también de Pedro, que él es el que tiene el honor de bautizar a los primeros gentiles. También vemos la historia de Saulo, que en lo que estábamos leyendo el día de ayer, aprueba que maten a pedradas a Esteban, y el día de hoy, por gracia del Espíritu Santo, fíjense, por gracia del Espíritu Santo, primero se queda ciego y luego por gracia del Espíritu Santo se convierte en cristiano y anda evangelizando. Y tienen sus dudas, ¿no? Los judíos y los apóstoles, porque pues le tienen miedo, los cristianos y los apóstoles, le tienen miedo. Y pues cómo no, si los andaba matando y los andaba encarcelando, inclusive al principio del día de hoy. Pero como dice, miren, me llamó la atención el versículo 15 del capítulo 9. A ver, déjenme lo leo otra vez. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y esto se lo está diciendo a Ananías, cuando Ananías le dice, oye, Señor, yo no quiero ir porque conozco a Saulo y sé en lo que anda. O sea, casi creo que le dice, me va a meter en la cárcel o me va a matar, ¿no? Y me estás mandando a la cueva del oso. Y el Señor le dice, te estoy diciendo que vayas. Y Ananías, pues hace caso, ¿no? El Señor le está diciendo algo que a Ananías le parece peligroso. Y Ananías, como quiera, le hace caso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, no, mejor esto parece riesgoso, no lo voy a hacer, aunque sintamos que es dirección del Espíritu Santo? Y nos quedamos sentados o hacemos lo contrario. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que cuando nos mandes a hacer algo del Espíritu Santo, que no nos quede lugar a dudas, Señor, para que no podamos racionalizar no hacerlo. Porque Ananías aquí estaba queriendo racionalizar y el no hacerlo, y tú lo pusiste en su lugar bien claramente. Entonces, permite, Señor, que así también nosotros, cuando el Espíritu Santo nos mande algo tú quieras que hagamos, también nosotros no tengamos excusas y que nos pongamos manos a la obra. Hágase esto por tu honor y nuestro bien, por tu gloria y el engrandecimiento de tu reino. Amén. Es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.